Estás escuchando Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. El contenido de este podcast se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Aunque procuran mantener un enfoque objetivo, los conductores podrían tener participaciones o posiciones en algunas de las compañías mencionadas, al igual que intereses sobre los temas analizados. Las opiniones expresadas aquí no constituyen asesoramiento financiero, legal ni de inversión. La guerra y sus impensadas consecuencias en inteligencia artificial. Lindo título le puso Muki Tenenbaum a la columna de hoy, sobre todo porque creo que estamos todos mirando en otras cosas. Casi este podcast, si podemos sacar un hilo común de todos sus episodios, será la velocidad del cambio. Pero ahora ese cambio no solo viene más rápido, sino con un montón de obstáculos. Y para hablar de ellos, presentamos al propio Muki Tenenbaum. Muki, ¿cómo estás? Muy bien, Sucho, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Cambiaron muchos paradigmas en una semana. Sí, y otros que podían haber cambiado no cambiaron. Vamos uno por uno, si te parece. Mira, empecemos primero con un poquito de background. ¿Qué pasó en la guerra? No todo el mundo sabe exactamente lo que pasó con la guerra. Israel y Estados Unidos atacaron a Irán con la meta declarada de cambiar de régimen en Irán. Acá termina mi análisis político. En esta guerra apareció la inteligencia artificial no solo como protagonista de la guerra, cosa que ya estuvimos viendo en las últimas guerras justamente de Israel con sus enemigos en los últimos años, sino que esta vez entró por la ventana, entró en un lugar donde nadie esperaba, y yo creo que cuando se haga el análisis de esta guerra dentro de unas semanas o meses o años, vamos a encontrar de que esta fue, yo te diría, la guerra bisagra en cuanto a la inteligencia artificial. Y voy a empezar con Anthropic. Hace unos días, antes de empezar la guerra, Anthropic, la dueña de Claude, se enteró y se comentó de que fue usado su inteligencia artificial para secuestrar a Maduro. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que fue hace unos días. Las cosas pasan tan vertiginosas que nuestras memorias empiezan a hacerse sobre tiempos más cortos, ¿no? Y entonces la gente de Anthropic, que son los que se llaman a sí mismos Constitutional AI, la IA constitucional, con yo te diría, con una inteligencia artificial que se mandaba la parte de ser especialmente ética, de cuidar las reglas, etcétera, y de exigir, y esto es muy importante, su dueño, Darío Amodei, que se impongan reglas durísimas sobre las otras inteligencias artificiales. Hasta acá la conversación estaba yendo en dos cursos. Por un lado, el ejército americano estaba usando Claude, y por el otro, ellos querían tener una inteligencia artificial, llamémosla ética o moral, etcétera. Que esto en sí mismo tiene un problema muy grande, ya lo hablamos varias veces. Y lo que pasó fue que en un ataque yo te diría, de locura, agarraron una de las compañías más prometedoras del mundo, que es esta, y la pusieron en riesgo de existencia. ¿Por qué? Porque le avisaron a Estados Unidos que ellos no están dispuestos a que se use su inteligencia artificial en acciones de guerra. La idea de decir esto, de hacer una declaración así, me lleva. ¿Te acuerdas que hablamos de la corpopolítica Sí, frente a la sí. geopolítica? Bueno, la idea es que si la corpopolítica es más fuerte que la geopolítica, lo que decide una corporación hace que los gobiernos hacen lo que dice la corporación. Ese es el paso a la corpopolítica. Pero todavía no estamos ahí, estamos yendo hacia ahí. Y Darío Amodei se apuró. Y lo que pasó es que le vino un garrote en la cabeza y puso en riesgo, como te dije, toda la compañía y el futuro de la compañía. Está perfecto. Eso, bueno, todavía no había salido a mercado, pero marca unas reglas del juego. Todavía no estamos para moralinas y esas cosas en un mundo agitado como está hoy, ¿no? Es como que no garpa lo políticamente correcto. Primero que no garpa porque en este momento en el gobierno hay los que están en contra de lo políticamente correcto. Empecemos por ahí, ¿sí? Le estaba Sí, hablando al gobierno anterior, porque este gobierno lo último que quiere escuchar es políticamente correcto. Y lo peor es que lo hizo público. Y, ¿viste? Estas cosas podés decirlas en privado, no hay ningún problema. Las conversaciones en privado aguantan muchísimo más de lo que la gente cree. Pero una vez que vos decidiste que lo pones al público a juzgar, te enfrentás con un gobierno americano muy, 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 muy ideológicamente encolumnado justamente en contra de esto, y la respuesta que vino fue terrible. No solamente que no va a estar nunca más Claude en el Pentágono, cosa que
yo creo que tomó en cuenta, sino que se convirtió en un riesgo nacional, un riesgo a lo que llaman ellos a la cadena de suministro. Esto hace que nadie va a querer hacer negocio con Claude, porque si haces negocio con Claude, el gobierno americano te va a sospechar a vos de estar atentando contra los intereses nacionales de Estados Unidos y léase China, ¿sí? Es decir, el tema central sigue siendo China como siempre. Así que lo que hizo Amodei es agarrar una compañía que estaba por salir a la bolsa en octubre, venía mucho mejor que OpenAI, ¿sí? Y eh, 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 destruyó toda su entrada al gobierno americano, que es el que hoy que es el que manda en el mundo en general y por supuesto en el tema todavía de la inteligencia artificial. Y lo peor de todo es que un día después, que un día, 12 horas después, Sam Altman fue con OpenAI y firmó con el Pentágono. Mirá lo frágil que es el estatus de estas compañías. La contracara de la moral. Pero no solo es la única compañía, también me dijiste que Palantir Así es. también, a ver, Palantir y Anduril salieron ganando de esta historia, porque todo el mundo entendió que Palantir está detrás del uso de la inteligencia artificial, de Claude en este caso, en la batalla contra Irán. No sabemos todavía cómo se usó la inteligencia artificial, pero lo que yo empiezo a ver y lo que empiezo a entender de lo que yo voy leyendo es que la inteligencia artificial permitió tomar decisiones en el segundo, cosa que los iraníes no podían responder. Es decir, cada vez que había digamos, ¿cómo te diría? Una apertura, dos caminos que se podían abrir, en el momento la inteligencia artificial daba la respuesta, evaluaba la situación e inmediatamente seguían las acciones. Cuando esto pasa, en general, tienen tiempo. Los iraníes no tuvieron tiempo. A los iraníes sufrieron y están sufriendo la falta de inteligencia artificial y el uso, por supuesto, muy acostumbrado de Israel y ahora de Estados Unidos, de esta arma que yo creo que está definiendo la guerra. bien. Bueno, y ahí tuvimos por primera vez en mucho tiempo, ya con fundamentos por lo que estás costando, una caída violenta en los mercados, que quizás, Acá los mercados yo no sé si vos lo viste. Primero subió el petróleo, pero no lo suficiente porque había mucho petróleo en el mundo. Subió muchísimo el gas, lo cual cambió mucho las cosas. Ahora voy a explicar por qué y qué cambia eso desde el punto de vista de la industria misma. Demostró determinados, yo te diría, puntos débiles de la industria que hay que tomar en cuenta para el futuro, no solamente para este caso. Y la bolsa empezó a volverse loca. Desde el primer día subieron las acciones de inteligencia artificial, después se desmoronaron, después se recuperaron, después la gente pivoteó hacia las compañías, primero hacia las compañías de petróleo, después se fue a las compañías que producen cosas, que después se dieron cuenta que no van a llegar las cosas porque como no hay petróleo y no hay gas, se encarece el flete, todo trabajo que se hace automatizado en este momento es más barato que no automatizado. Hay una competencia ¿sí? entre automatizado y no automatizado, y cuando suben los costos de un lado o del otro, esto se refleja en los valores de la bolsa. Pero vimos una bolsa comportándose en forma, no sé si lo viste vos, sí, errática. sí, ujú, Eh, sí, que- tal que- cual. era muy difícil interpretar qué estaban pensando la gente. Por supuesto, la bolsa es el promedio, ¿sí? Al final de todo lo que piensa la gente, de todo lo que piensan las instituciones y su forma de pensar, el precio refleja eso. Pero, ¿cuáles eran las fuerzas, llamémoslas centrípetas y centrífugas de la bolsa? Esas que tiran hacia adentro y esas que tiran hacia afuera. No sabemos, no podemos ver de qué estaba armado ese movimiento que hubo dentro de la bolsa. Y a eso le agregás el problema del gas. Y esto yo creo que es una de las lecciones que tenemos que tomar en cuenta para las compañías de inteligencia artificial que usan tanta energía. Y es O que sea que el razonamiento, si sí, querés, analógico, más de mi generación, más de portfolio manager, y yo siempre lo cuento, ¿no? Que cuando vos, una empresa le va bien, invertí en los proveedores de esa compañía, porque finalmente les va a ir mejor, pero cuando una empresa, cuando algo tiene problemas, también fíjate en los proveedores. Y creo que esto es lo que pasó, ¿no? La mente tradicional fue a buscar, bueno, si hay problema de gas, va a tener problemas el que usa mucho gas. sí, pero vos tenés cosas como, por ejemplo, el aluminio, ¿ok? Que se Sí, usa bastante en todo sí, el sí. en todo el proceso de los chips y en general de los data centers, ¿sí? El aluminio tiene como sobrenombre electricidad líquida.
usa tanta, pero tanta energía para hacerse aluminio que es central. Quien hace aluminio, en general, los grandes productores de aluminio hay en Estados Unidos, por supuesto, hay en Rusia, pero hay muchos en Asia. El gas, y acá voy a explicar por qué el gas es importante, porque acá es un tema geopolítico. El gas no podía salir de Qatar y pasar por el estrecho de Hormuz, es decir, el gas líquido, que es eso, que es el único combustible que se usa en Asia, el único, prácticamente. Y ese gas no podía llegar a Asia. Como no podía llegar a Asia, no se puede hacer aluminio, se puede hacer aluminio, sube el precio del aluminio, ¿sí? Y todavía no se terminó, estamos en medio de la guerra, yo les informo todo para que sepamos, ¿no? Hoy es viernes 6. Hoy en el viernes 6 de marzo, todavía la guerra está continuando y está, yo te diría, parece continuar varios días más. El tema no se solucionó, el tema del gas sigue siendo un problema. No hay reservas, porque además hay una cosa muy interesante con el tema del gas, y es que hay barcos con gas licuado que no tienen puerto al cual ir y están esperando a dónde pagan más. Mirá lo que está pasando. Entonces vos tenés una industria, vos no podés trabajar de esa forma, que no sabés si te va a llegar el gas para poder hacer el aluminio. Ahora vos pensás que todo el proceso de data centers y chips utiliza aluminio, ¿sí? Y esto todavía no es un metal central, no es cobre todavía, ¿sí? Pero el impacto de esto en los precios, cuando estás hablando de data centers de donde se van a invertir, no sé, este, $1 trillón, ¿viste? Si empiezan a subir los costos, las compañías estas, los cálculos de las compañías empiezan a tener un problema. Y la guerra nadie la estaba tomando en cuenta como factor como factor que influye sobre el precio de las acciones. Bueno, a ver, una de las primeras cosas que te enseñan, o yo aprendí al menos, no sé, en finanzas, es que vos lo primero que tenés que determinar cuando un tema es transitorio o permanente. Si es transitorio, resistís y van a aparecer un montón de oportunidades, son oportunidades de compra. Si vos crees que es permanente, ahí sí cambia toda tu estructura de costos. Tenés que cambiar vos, ya no el contexto. Entonces, lo primero que uno tiene que definir en cualquier sillón, y ahí viene la consulta, si esto lo tomas como un fenómeno permanente o transitorio, me refiero a la guerra. A ver, la guerra es de por sí, bueno, mirá la de Rusia, ¿no? Que le tiene 4 años, Rusia y Ucrania. La guerra esta no va a durar 4 años, y la guerra va a durar muchísimo menos, van a ser, es un tema de semanas. El problema es qué queda después de esta guerra, ¿sí? ¿Y qué nos queda a todos? Y la pregunta es ahora, mira, por ejemplo, hablemos del cobre, ¿sí? El cobre se usa hoy en todos los usos, cuando se hacen los chips se usa cobre. Hoy las conexiones se hacen con cobre. Salieron con unas ideas de que mejorar la conductividad y hacer algo mejor que cobre, y hay dos compañías en las cuales invirtió, que no son públicas, así que no importa, pero que invirtió Nvidia y que invirtió para cambiar de una industria a la otra. Pero la verdad es que los grandes, los Google, los Microsoft, los Amazon del mundo tienen un problema porque ellos, para pasar de una tecnología a la otra, en medio de un gasto así gigante, no lo van a hacer tan rápido. Y lo que vimos de repente es en donde pueden, justamente lo que vos decís, si es temporario o el precio del cobre que tenemos hoy, ¿es temporario o es a largo plazo? Porque si el cobre va a ser reemplazado rápidamente, entonces es temporario. Pero aparentemente no es reemplazado inmediatamente. Yo quiero explicar que lo que no estamos mirando son los costos de los data centers, los costos variables que tienen que ver con esto, y que sí, la guerra puede ser que nos deja la cicatriz, y hay que ver después si los precios bajan. Hay que ver después cuán seguro se siente la gente, si no van a seguir comprando como locos gas para que haya para tener stock. ¿Sí? Yo no creo que los efectos de la guerra desaparezcan como por arte de magia, ¿sí? Esto de esta guerra, no creo. Pero sé qué opinas vos. Mira, desde ese punto, vamos a ver el objetivo de la guerra para mí, ¿no? Más allá del régimen y de toda esa historia. Eh, vos para tener voluntad de guerra, para tener una bomba atómica, esto me lo explicaron una vez, vos necesitas tres factores. La materia prima, el uranio enriquecido, la cúpula o el arma en sí, o la bomba en sí, y hay algo mucho más relevante, que es el tercer factor, que es la voluntad de tirarla, la voluntad de hacerlo. Ejemplo, vos lo ponías recién, ¿no? Anthropic podía tener la voluntad moralista de
Vos tenés que tener la voluntad de hacerlo. Si uno tiene la voluntad de hacerlo, bueno, Rusia no tuvo la voluntad de hacerlo, muchos países que tienen la bomba atómica no tienen la voluntad de hacerlo. Vamos a interpretaron, y creo yo estoy de acuerdo por lo que leo, que Irán sí tenía, o el régimen sí tenía la voluntad de hacerlo. Entonces, yo creo que eso se va a despejar. No se va a solucionar el sistema, no creo que revoluciones. Y el miedo va a durar mucho tiempo, como decías vos, con lo cual es probable que sea, como pasó con Rusia, que apareció oportunidad para un montón, que dijeron, no, pará, no le podemos comprar la energía a Rusia porque un día la corta, entonces empezaron a comprar energía de otro lado. Aparece lo alternativo con el tiempo. Lo que va a pasar para mí a largo plazo es que no vas a tener un único proveedor, y ahí yo veo, o siempre hablo de una oportunidad para América Latina en algún aspecto. Pero vos me enseñaste, y acá es donde voy al punto, que la propia tecnología a largo plazo es depreciativa en el valor de los propios insumos que usa, Así porque a es. la larga eso va a pasar. Estamos discutiendo timing, no estamos discutiendo el fundamento final. Por eso yo creo que la Claro, normalización, perdón, pero una cosa, pero en un escenario de aceleración, el timing es más importante que nunca. sí, El timing tiene que ver, si yo quiero invertir y digo, bueno, no sé si esta acción va a subir, me voy a comprar un call a 6 meses, a un año, quiero pensarlo. Acá, todas las partes son móviles, todas. No tenés punto fijo sobre el cual podés armar una proyección. Y entonces tu problema sigue siendo en que además los cambios se aceleran. ¿Sí? Ayer, te doy un ejemplo. Irán disparó tres drones sobre la base de centro de datos que tiene en el Golfo Amazon. Y de hecho se paró Claude, porque Claude corre sobre Amazon, para colmo. Pero, final irónico, ¿sí? Al final, los que recibieron el ataque fue la misma Claude. Pensá esto solamente, la vulnerabilidad de los centros de datos. Es decir, mañana se terminó la guerra, ya está, nos olvidamos. Pero vos entendiste, viste vulnerabilidades de centros de datos y ahora, ¿dónde tenés los centros de datos? Yo creo que esto aceleraría, más aún, la migración de centros de datos a Estados Unidos y que solo en Estados Unidos estén los centros de datos y que la inteligencia artificial se reparta por caño, es decir, no con centro de datos. Fíjate esto, por ejemplo, como golpearía a Nvidia, porque si Estados Unidos decide hacer esto y los centros de datos van a estar todos en Estados Unidos, Nvidia se jugaba que iba a venderle chips a todos los que querían tener la IA soberana, todos los países de Europa, etcétera, ¿sí? Algunos de Asia, etcétera. Si Estados Unidos no deja, Nvidia no puede vender los chips. Por supuesto, Nvidia igual va a haber que comprar el chip porque igual va a ser necesitar el centro de datos, ¿sí? Pero ya no va a ser no va a ser porque estaba creando una escasez de esta forma. Mirá, cada país tiene que tener su IA soberana, no alcanza, por supuesto, los chips que fabrica Nvidia, no hay forma, y que TSMC lo fabrica, no hay forma de llegar a ese número, los precios van a subir y Nvidia va a ganar más. Mirá, hay cálculos armados de esa forma y de repente viene, es decir, hay un reflejo político a la guerra misma. Ese reflejo político tiene como resultado un reflejo sobre las compañías centrales en esta historia y su valuación. Por eso yo creo las subidas y bajadas de Nvidia en estos días que fue y vino, creo que no está claro qué es lo que va a pasar por ese lado. La incertidumbre que venía de la aceleración misma, ahora se le agregaron factores externos a la incertidumbre. Estamos, estamos entrando en una época de incertidumbre mayor aún. No solamente la gente se va a quedar sin trabajo, sino hay que ver dónde van a estar los fierros de todo esto. ¿Y quién va a decidir esto? Y si va a ser ético como quiere Claude, que no creo que ocurre, o va a ser o va a ser simplemente lo mejor que pueda Estados Unidos hacer, o, te recuerdo, hay elecciones en Estados Unidos de medio término en noviembre. ¿Cambiará otra vez Es decir, ¿cómo te cubrís en la bolsa frente a tantas incertidumbres cuando no tenés un solo punto fijo que se mueve? Increíblemente venimos de un momento de más estabilidad a menos estabilidad. sí, bueno, la reacción fue vendiendo, ¿no? Porque cómo te cubrís es, bueno, vendiendo y posicionándose en bonos, que eso es un poco lo que pasó esta última semana. Pero los bonos bajaron también. Sí, lo que pasa que, bueno, es una renta fija contra quizás más los de corto plazo, pero
Bueno, el como refugio. volvemos a discutir el timing, es no Otra sé lo vez, que viene, de sencillo, vendo para esperar cuál es el momento de decir, bueno, se calmó todo, eh, y se calmó todo, el mundo en incertidumbre vivió toda la vida. sí, pero Sucho, pensá lo que va a pasar. Imagínate ahora que se termina la guerra, ¿sí? Y podemos llegar a ver un salto para arriba, ¿no? Todos esos que se contuvieron. Podemos ver Es que, una es que es fluctuación muy de raro. un área a la otra con muchísima velocidad. Para no decirle a la gente que vende o que compre, porque yo realmente no, yo no sabría qué decirme a mí mismo. No, está muy bien, pero mira qué interesante. Ayer lo discutíamos con unos amigos. ¿Qué sería que termine? ¿Cuál es el final de la guerra? ¿Tienen final? Porque finales, ayer me contaban el ejemplo de cuando Estados Unidos en la guerra contra Irak llevaron un cartel diciendo misión cumplida, qué sé yo, y después vino algo mucho peor. ¿Cómo sería el final? ¿Qué es el final de la guerra? Porque me parece que ya entramos en temas geopolíticos que duran crónicamente, que no hay un día. No, 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 claro. Pero cuando yo digo final de la guerra no me refiero a mi análisis geopolítico del final de la guerra. Me refiero a lo que las instituciones, los bancos, los países, los fondos y el retail y el inversor de a pie van a creer que la guerra se terminó o no. La pregunta es esa. La pregunta no es si la guerra realmente terminó o no, es cómo se percibe ese fin de guerra. Y la historia no importa mucho, en este caso no importa, porque eran totalmente otras condiciones. Ahora tenemos inteligencia artificial en el medio. El tema es que la inteligencia artificial, que es ese activo, que es el que más se movía, que es el que más decidía todo, ¿sí? A esto se le agregó ahora un factor geopolítico de incertidumbre y ahora ya no es el único actor. La inteligencia artificial fue en los últimos 3 años el único actor en la bolsa, entre vos y yo, la verdad. ¿No? Los demás estaban ahí nomás. Ahora, ahora hay otras partes dentro de todo eso. Aún así, la inteligencia artificial va a reemplazar todo. No, no cambió el panorama económico de la inteligencia artificial. La pregunta es el panorama bursátil, el panorama financiero. ¿Dónde está parado ahí? Ellos invirtieron sumas gigantes en los data centers. ¿Va a haber más crédito? ¿Va a haber menos crédito ahora? El crédito va a ir quizás a energía, pero no a energía para la inteligencia artificial, sino en general a energía. ¿A dónde va a ir? El dinero es uno, no, 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 no es infinito, ¿sí? Está muy bien. Bueno, esto va a traer una presión también, es verdad, sobre a quién le das crédito y a quién no, entendiendo hasta la relación geopolítica. Eh, si vos te meto un poquito más de geopolítica ahí, pero ligado a inteligencia artificial. Vos lo deslizaste mientras que me estabas dando una explicación, como que bueno, finalmente volvemos a la guerra original, China-Estados Unidos. Eh, ¿Cambió algo en ese concepto tuyo que siempre me decís, no, mira, China ya quedó afuera de esto? No se agravó. La situación de China se agravó mucho ahora. Porque China siempre podía jugar a que haya data centers en Malasia y en Tailandia y ellos consigan una parte. Y podía jugar, igual creo que igual el juego estaba perdido, pero podía jugar a eso y podía más que todo trabajar con, viste, como cuando sí aceptar los H200 de Nvidia, no aceptar los H200 de Nvidia. A todo eso, hoy salió una noticia muy interesante. Déjame hacer un paréntesis y vuelvo a ese tema porque me parece fascinante. Nvidia llegó a la conclusión que China no va a comprar estos chips. Entonces le avisó a TSMC que en vez de fabricar estos, fabrique los Vera Rubin, los nuevos, los nuevos chips, se llaman Vera Rubin. Cuando yo leí esto, me di cuenta de algo gigante. ¿Vos entendés que pueden pasar de un chip a otro a fabricar en semanas TSMC? La flexibilidad que tiene TSMC. Ellos inventaron un sistema que se llama un sistema de máscaras, que después lo voy a explicar la próxima vez o en algún momento técnicamente, pero básicamente le permite con muy poco tiempo cambiar de un diseño de chip al otro con las mismas máquinas, la misma fábrica en el mismo lugar. Mira lo que hacen. Son imbatibles, ¿sí? No, no hay nadie ni que se acerque. Volviendo entonces al otro, me preguntaste sobre China. China ayer salió con una decisión que van a tener inteligencia artificial. Parece una broma, parece como si nos estuvieran cargando. Y ahora sí, lo decidió el Comité Comunista y van a hacer, y van a crear, y van a digitalizar.
Bueno, Ah, después de haber, parece un gobierno que nosotros supimos tener que inauguraba todos los días lo mismo, que, Inaugureti, ah, sí, así es. claro, porque teóricamente ya DeepSeek ya habían inaugurado eso. No, 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 ya saben que no tienen chips, no tienen nada. Que vamos a hacer nuestro propio chip. Vuelven a decir las pavadas. Vos entendés que lo que hizo TSMC, ¿por qué lo conté? Porque tiene que ver con esto. TSMC, cuando esa flexibilidad que tiene TSMC, no es un invento, no es una idea, es el resultado de 40 años de experiencia, está claro. Y si hay algo que no se puede imitar, es la experiencia. China no tiene ninguna chance porque China solo imita y es muy buena y copia, y lo cual le salió bastante bien, ¿eh? No, ojo, no, yo no digo de que no le salió copiar. Esto es incopiable, inimitable, y la decisión de China de que lo vamos a hacer solos, ¿sí? Públicamente, que es volver a decir por quinta vez las pavadas que dicen, pero aparte como triunfo, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer solos, lo podemos hacer solos, y solo con lo nuestro. Si había alguna duda que China estaba terminada, China acaba de confesarlo directamente, ¿sí? Está claro que ellos no pueden hacer todo esto, lo que ellos dicen, y está claro que perdieron la carrera. La pregunta ahora es de China, ¿en qué va a invertir? Parecía que se iba a... ¿Te acuerdas que hablaban de la invasión a Taiwán? Otro tema. La gente tiene miedo que China invada Taiwán, ¿sí? Ese es el miedo, por eso TSMC vale lo que vale y no vale más. La respuesta a esto es que China avisó que baja su presupuesto militar. Así que aún ahí China se bajó del colectivo que igual no iba a ningún lado, ¿no? Bueno, pero ahora te escuché, no sé por qué, quizás me estoy negando algo, pero me dio más calma que al principio, es como que tiene lógica al final. Sí, las cosas no... A ver, los elementos básicos no cambiaron. Solo se agregó un nuevo novio, un nuevo elemento. Y eso fue... y de hecho no se derrumbaron las bolsas en ningún momento, ni tampoco se hicieron... están yendo hacia el costado, ¿no es cierto? Como no sabiendo dónde va. Quiere decir que la parte, yo te diría, los elementos centrales no cambiaron. Pero la guerra va a causar mucha incertidumbre y vamos a ver movimientos, hasta que esto se acomode va a pasar un rato, me parece. ¿No te parece? Está muy bien. Me gustó un resumen que hiciste en el fondo, si lo ponemos por puntos para sacar conclusiones del podcast de hoy y de lo que viene también, independientemente de los problemas logísticos, de aluminio, de gas, de precio, que yo creo que son temporarios en términos de que tarde o temprano termina, pero después vas a otras cosas que tenemos que mirar los que estamos en finanzas. El primero, vos lo pusiste como título, la inversión en IA soberana simplemente para no quedar dependiente de otro país, como pasó con los caños de gas después de Rusia-Ucrania, no quedar dependiente de un régimen impredecible, con lo cual eh, Sí, sí, a va a ver, estar movidito ese mercado. por supuesto, Irán amenazaba al Estado de Israel, que es una de las puntas de la inteligencia artificial en el mundo, de la tecnología. Esto también podías mirarlo desde el otro lado. El comportamiento de Europa, podemos hablar del tema mucho. Pero sí, yo creo que la conclusión de hoy es, la guerra cambió las cosas, pero no del todo. Y es un tema temporario, estoy de acuerdo, porque las fuerzas que llevan a la inteligencia artificial a estar donde está en la bolsa y en general, esas fuerzas no cambiaron, esas fuerzas están ahí. Puede ser que cuesten un poco más caras, puede ser que hayan un error de cálculo, pero nada que cambie materialmente los resultados. Y no sea a largo plazo, porque eso no lo sabemos nunca, pero en el corto plazo también otra conclusión es eh, la tibieza no es un buen consejero económico. Quedarte en el medio, ir por el medio o ser muy cauto, no es un buen consejero económico. Yo siempre repito lo mismo, es como que hay una pelea entre, o si querés, culturalmente, entre Occidente y Oriente, vos tenés que definir claramente de qué lado estás, porque si te quedás, a ver, si gana Occidente, los valores capitalistas, los valores de mercado, quizás se solidifiquen y tengamos mercado de futuro. Y si gana la cultura iraní, es como que tengas la acción que tengas, No, no, la perdés cultura igual, estás iraní no muerto tenía. igual. Yo nunca le vi un peligro a la cultura iraní en toda esta historia. Lo que vi es el peligro de que Irán tenga un arma nuclear y eso, por supuesto.
es el rompe. Ahí se termina el juego, se terminan las cartas, terminó todo, ¿sí? Porque tiene la Pero, voluntad de tirarla, como pero decía. sí, y la voluntad que por supuesto le expresaron muchísimas veces, sí. Así es. Pero bueno, lo importante es, nada cambió en los fundamentos. Esta es la conclusión que yo, que yo quiero transmitir, que es lo que yo veo. Nada cambió en los fundamentos. El timing, claro que sí, puede que sí, pero al final es inexorable el camino. ¿Me regalas un minuto más? Dale. Pregunta como estudioso del tema, obsesivamente estudioso del tema. Todo esto, la clase que me diste hoy lo que nos contaste hoy, ¿cambió algo en tu percepción? O sea, ¿te dio incertidumbre en tu cartera? No, no, no. ¿Te replanteó algo de lo que nos Yo no contaste cada toqué vez? yo no toqué la cartera, no la toqué. Ante esa situación, yo no. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a estar. No, no, yo no toqué la cartera y no. No, cada uno hace lo que quiere. Yo no toqué la cartera, para mí no estaban dadas las condiciones para saber qué no hacer. ¿Sí? Para saber qué hacer, lo primero tenés que decidir qué no hacer. Y yo todavía no sabía qué no hacer. Y por lo tanto decidí no hacer, porque no tenía la información de lo que no tenía que hacer. La incertidumbre me hizo justamente quedarme en el lugar. Ese soy yo, en este caso, frente a y tomar en cuenta que yo soy experto en geopolítica, es decir, yo entiendo algunas cosas, o por lo menos creo entender algunas cosas de este tipo, y bueno, tengo un poquito más de visión, pero yo en estas condiciones yo no hago cambios. Yo, Muki, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este espacio. un gran abrazo. Escuchaste Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.